Cuando un caso se enfría durante décadas, parece que hay muy poca esperanza de que algún día atrapen al culpable. Pero en algunos casos raros, los criminales deciden limpiar su conciencia, ya sea por culpa o cuando se dan cuenta de que no les queda mucho tiempo de vida. Y la verdadera versión de los hechos finalmente se revela. Número 10. Antes de que comenzara el caso que involucraba a Loretta Jones, de 23 años, la madre soltera de una niña de 4 años estaba pasando por un momento difícil. En 1970, ella vivía en Price, Utah, y según quienes conocían a Loretta, la comunidad que la rodeaba encontraba difícil aceptar que no estuviera casada, y por eso la menospreciaban. En ese momento, ella buscaba una vida mejor para ella y su hija. Heidi Shedd se inscribió en clases nocturnas de contabilidad y durante el día tenía un trabajo de tiempo completo. Según quienes la conocían, ella y Heidi eran sumamente unidas y hacían todo juntas. Pero el 31 de julio de ese año, su vínculo se rompería de la peor manera posible. Esa mañana, Heidi despertó y oyó que algo extraño y aterrador pasaba en la sala de su casa. Instantáneamente sintió miedo y, por suerte, decidió no abrir la puerta de su habitación. En su lugar, miró por el ojo de la cerradura para ver qué estaba pasando. Para su consternación, vio a Loretta tirada en el suelo y salió corriendo a pedir ayuda. Se encontró con un chico que vivía en el vecindario y después de regresar primero a la casa, corrieron a la casa de él para avisarle a su madre. Ella llamó a la policía, quienes, al llegar a la casa de Loretta, determinaron que había sido brutalmente agredida y que ya no estaba con vida. No se encontraron señales de entrada forzada y se sugirió que Loretta conocía a su atacante y probablemente lo dejó entrar a la casa. Su agresor la atacó con una pequeña cuchilla antes de huir, pero no sin antes dejar su ácido desoxirribonucleico en la escena. Pero este no fue el único incidente en el vecindario esa mañana. Más tarde ese mismo día, los investigadores regresaron a la zona, después de que se reportara que alguien había intentado secuestrar a una niña que jugaba afuera de su casa. Luego, ella contó a la policía que el hombre que intentó secuestrarla tenía un sombrero amarillo extraño. Después de que él la agarró, ella gritó y el hombre la soltó antes de huir a pie. Heidi quedó al cuidado de sus abuelos, quienes luego avisaron a los investigadores que Heidi seguía diciendo que un hombre llamado Tom atacó a Loretta. Se sabía que en algún momento ella había salido con un hombre llamado Tomás Eduardo Egley. Fue interrogado, pero declaró que estaba en un bar en el momento del ataque. Un cantinero confirmaría haber visto a Egley en el bar, pero agregó que vio unas extrañas manchas rojas en la camisa de Egley mientras él estaba allí. Fue arrestado, pero en el juicio preliminar, el juez determinó que las pruebas eran circunstanciales y retiró los cargos contra Egley. En 2009, el caso recobró vida cuando Heidi se reencontró con el sargento David Brewer de la oficina del sheriff del condado de Carbon, a quien conocía de la preparatoria. Él comenzó a investigar el caso de Loretta de nuevo y descubrió que Egley había quemado parte de su ropa. La noche del ataque, una de sus exnovias aceptó usar un micrófono oculto mientras interrogaba a Egley sobre el caso, y mientras lo hacía, Egley confesó haberle quitado la vida a Loretta. Fue arrestado una vez más, y esta vez se hizo justicia, ya que le dieron una sentencia de 10 años tras las rejas. Número 9. El 31 de agosto de 1994, los investigadores en Kelso, Washington, enfrentaron un caso que no pudieron resolver pese a sus esfuerzos. Durante décadas, siguieron revisando los hechos del caso, pero sin nueva información sobre quién había cometido el crimen, parecía que el culpable nunca sería atrapado. La policía acudió a la calle Douglas luego de que vecinos del bloque 400 hallaron a un hombre inconsciente en un remolque frente a una casa. Los investigadores llegaron rápidamente y hallaron a un hombre identificado como Bushy, muerto y cubierto con mantas. Una autopsia reveló que Bushy había sido agredido con una hoja y que el culpable había realizado un ataque frenético. Antes de huir limpiamente, nadie en la zona había visto ni escuchado nada fuera de lo normal, por lo que no hubo testigos del crimen. También se estimó que Bushy había perdido la vida aproximadamente 4 días antes de ser encontrado. Para entonces, su atacante probablemente ya había huido para evadir la ley.
Una investigación adicional reveló que su auto, un Ford Thunderbird de 1984, había sido robado y se inició una búsqueda del vehículo. Finalmente, fue encontrado abandonado en el hipódromo Portland Meadows y se determinó que había estado involucrado en un accidente. La policía también encontró material biológico en la cajuela y notó que una de las llantas delanteras estaba ponchada como resultado de un incidente. Se siguieron varias líneas de investigación, pero al no haber testigos para interrogar ni encontrar más pruebas, el caso finalmente se enfrió. Parecía como si alguien hubiera cometido un crimen de oportunidad y que se había salido con la suya durante los siguientes 22 años. El caso se revisaba de vez en cuando, pero nunca se descubrieron nuevas pistas y no se logró ningún avance. Al final, los investigadores solo debían esperar. En 2016, finalmente obtuvieron las respuestas que buscaban. Un hombre llamado Brandon David Wright entró a una estación de policía en Salt Lake City y dijo que necesitaba hacer una confesión, lo que de inmediato llamó la atención de los oficiales. Lo llevaron a una sala de entrevistas donde grabaron su declaración. Wright declaró que en el momento del ataque era fuertemente adicto a sustancias ilegales y que la noche en cuestión no tenía dinero. Para mantener su adicción decidió cometer un robo. Al ver el remolque en la calle, asumió que sería un objetivo fácil. Pensó que el remolque era de un hombre llamado Bob, quien no estaba presente, así que entró sin problema. Pero mientras buscaba objetos de valor para robar, fue sorprendido por Bushy, quien había visto la actividad extraña en el remolque, y se produjo una pelea. Wright tomó un martillo y atacó a Bushy antes de quitarle la vida con una cuchilla. Wright fue arrestado y sentenciado a 17 años de prisión, a pesar de que su familia le pidió al tribunal que redujera su condena a solo 12. Número 8. En 2002, la policía en Florida tenía pocas pistas en el caso de Richard Busey, de 70 años asesinado por un atacante desconocido, y en 14 años hallarían pocas respuestas. Tras varios días sin ver a Richard, lo cual no era habitual, uno de sus amigos fue a su casa para ver cómo estaba. Para su horror, el amigo descubrió a Richard fallecido en el piso de la sala de su departamento, que estaba ubicado en el 3000 de Northeast Quinta Terrace en Wilton Manors. Estaba cubierto con una manta y el amigo avisó rápido a las autoridades. Cuando se procesó la escena, se descubrió que Richard había sido brutalmente agredido hasta el punto de perder la vida. Los residentes de la zona en ese momento informaron haber visto a un hombre llamado Josh, quien asumieron que era una persona sin hogar, merodeando por el vecindario. Sin embargo, no había manera de probar que él fuera quien llevó a cabo el ataque. Sin embargo, los investigadores compartieron la descripción dada e informaron al público que tenía unos 20 años y cabello largo y rubio. Se creó y distribuyó un retrato hablado del hombre, pero nadie aportó nueva información y al poco tiempo, el caso de Richard se enfrió. Las huellas dactilares y el ácido desoxirribonucleico que se recolectaron del departamento no pudieron ser vinculados con nadie en sus respectivas bases de datos, pero se conservaron para que pudieran ser reexaminados cuando el caso finalmente se reabrió en 2002. La policía recibió una pista anónima de alguien que afirmaba haber visto a Josh en el departamento de Richard la noche del ataque. Agregaron que tenía un tatuaje grande en el pecho, pero a pesar de esta nueva pista, no se pudo localizar al hombre. Luego, en octubre de 2016, el caso finalmente se resolvió de manera inesperada. Un hombre de 38 años llamado Joshua Odom entró a la estación de policía en Iowa y pidió hablar con los investigadores. Y luego procedió a confesar. A terminar con la vida de Richards en 2002, Odom declaró que en ese momento tenía 24 años y no tenía hogar. También era adicto a drogas ilegales. Así que cuando Richard lo invitó a su departamento a tomar unas copas, vio la oportunidad perfecta para conseguir algo de dinero. Dentro del departamento agredió a Richard, de 70 años, lo mató, cubrió su cuerpo con una manta y robó objetos que vendió para comprar más de la sustancia ilegal. Antes de ir a la estación de policía, Odom vivía en el refugio para personas sin hogar Bethel Mission en Des Moines. Y mientras estaba ahí, dice que Dios le dijo que hiciera lo correcto confesando el crimen que había cometido. Pero el hecho de que Head confesara no significaba necesariamente que él fuera el culpable. Los investigadores debían comparar las declaraciones de Odom con la evidencia encontrada. Dijo que estranguló a Richard y cuando perdió el conocimiento, lo golpeó en la cabeza con un jarrón.
Esto coincidía con lo que se encontró en la escena y cuando las huellas dactilares y el ácido desoxirribonucleico de Odom resultaron ser una coincidencia positiva con la evidencia encontrada en el departamento de Richard, fue arrestado. Número 7. El 20 de noviembre de 1975, el cuerpo de 26 años fue encontrado en un garaje que estuvo vacío durante algún tiempo en Berwick Road, en Avonham, Inglaterra. Se determinó que había sido brutalmente golpeada y que, durante el ataque, su agresor la había mordido. También se descubrió que faltaban sus 2 anillos de boda de oro de sus 2 matrimonios, y así se sugirió que su vida terminó durante un robo que salió mal. Se entrevistó a amigos y familiares y se supo que 2 noches antes le quitaron la vida. Joan había viajado a Preston desde su casa en Deepdale, diciendo que iba a salir a tomar unas copas. Aunque el robo seguía en consideración, pronto se especuló que Joan podría ser víctima de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, quien supuestamente envió cartas a la policía en 1978, 3 años después del ataque a Joan. Una carta afirmaba que la policía le adjudicó erróneamente 7 ataques, pero que en realidad tenía 8 víctimas, siendo la que faltaba el caso de Preston. En 1975, se descubrió que las cartas habían sido escritas por John Humble, también conocido como Warside Jack, pero eran una farsa. Finalmente fue sentenciado a 8 años de prisión por obstruir el curso de la justicia, después de que Sutcliffe fuera localizado y arrestado en 1981. Reveló que Joan no era una de sus víctimas, y los investigadores volvieron al punto de partida. Sin embargo, la investigación permaneció abierta, y el ácido desoxirribonucleico que se recolectó del garaje se enviaba rutinariamente para su análisis, pero sin éxito. El ácido desoxirribonucleico se obtuvo de la mordida en el cuerpo de Joanna, y los investigadores esperaban que solo fuera cuestión de tiempo antes de que los llevara al culpable. En 2008 finalmente descubrirían quién fue el responsable, pero ya era demasiado tarde para detener al atacante. Ese año, Christopher Smith, de 60 años originario de Leeds, fue detenido por la policía y arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Como es habitual, se tomó su ácido desoxirribonucleico y se añadió a la base de datos nacional, lo que probablemente lo llevó a confesar. En ese momento, la salud de Smith ya empeoraba por una enfermedad terminal y murió 6 días después del arresto, al llegar los resultados de su ácido desoxirribonucleico. Al coincidir con el ácido desoxirribonucleico recolectado de los restos de Joan, se registró su casa. Los investigadores hallaron una nota que él dejó un día antes de morir, y en ella declaró que había estado viviendo con culpa desde la noche en que le quitó la vida a Joan y que necesitaba confesarlo. Número 6. No hay duda de que la violencia de pandillas era un problema muy serio en Estados Unidos durante los años 90, y un caso complicado de 1994 resultó en una injusticia como consecuencia. Las pandillas Bloods y Crips han sido rivales durante mucho tiempo, y solo en tiempos recientes algunos de sus grupos han pedido una tregua. En otras regiones del país seguían siendo problemáticos, y en 1994 esto preocupaba mucho. El 10 de septiembre de ese año, Karen LaShawn Summers, de 19 años, estaba en una fiesta en una casa en Tulsa, Oklahoma, cuando pandilleros atacaron desde un auto en movimiento con armas de fuego. Los testigos declararían más tarde que ella acababa de llegar a la casa, la cual estaba llena de miembros de la pandilla Crips. Y alrededor de las 2:45 a.m., miembros de la pandilla rival atacaron desde un sedán color marrón, hiriendo a Karen y acabando con su vida. DeMarco Carpenter y Malcolm Scott ya eran conocidos por la policía en ese momento, ya que ambos eran miembros de la pandilla Bloods. Un año antes, ambos y 7 más resultaron heridos. Cuando alguien de una pandilla rival disparó en el bar donde estaban, Miguel Wilson fue hallado con el mismo tipo de arma usada en el ataque mientras estaba en un auto marrón, y fue llevado para ser interrogado, pero fue liberado poco después. Fue un error fatal, pues atacó y mató a Ricardo Yost, su compañero de trabajo de 30 años, con un bate de béisbol. Solo unos meses después fue arrestado, juzgado y sentenciado a la pena de muerte. Mientras tanto, la investigación del caso de Karen siguió, y Carpintero, junto con Scott, fue nombrado sospechoso, aunque había pocas pruebas de su implicación.
Rashawn Williams y Kenneth Price, quienes también asistieron a la fiesta, se presentaron como testigos y confirmaron que Carpintero y Scott fueron los atacantes esa noche. Fueron arrestados y los investigadores les dijeron que debían testificar uno contra el otro, pero se negaron a hacerlo, alegando que eran inocentes. Sus juicios continuaron y cada uno fue sentenciado a cadena perpetua con 175 años adicionales añadidos. Contactaron al investigador privado Eric Cullen, quien notó algunas discrepancias en la investigación inicial. Él y el Proyecto Inocencia empezaron a trabajar el caso desde cero y pronto se convencieron de que Carpenter y Scott eran realmente inocentes. A pesar de sus investigaciones, salió a la luz que Wilson, quien estaba en el corredor de la muerte, estaba dispuesto a admitir su participación en el ataque. Pero sus abogados lo disuadieron de hacerlo hasta que hubiera agotado sus apelaciones contra su sentencia. Su ejecución estaba programada para el 9 de enero de 2014, momento en el que Carpenter y Scott ya llevaban 2 décadas encarcelados. Pero solo 2 días antes de esa fecha, hizo una grabación en la que confesó ser él quien abrió fuego contra los asistentes a la fiesta esa noche. Número 5. En marzo de 1998, Mohamed Taki, de 63 años, originario de Irak, vivía en Fulham, Inglaterra, después de haberse mudado allí. Solía tener citas regulares con el médico, pero la última vez que lo vio fue el 12 de enero y nunca regresó, lo cual le pareció extraño al médico. Mohamed tenía trabajo en ese momento, así que cuando dejó de comunicarse con sus amigos o familiares, ellos se preocuparon por su bienestar y contactaron a la policía para reportarlo como desaparecido. Los investigadores fueron a su departamento en Whittingstall Road, pero no pudieron encontrarlo, así que empezaron a buscarlo en la ciudad, pero sin éxito. La familia de Muhammad solo se preocupó más a medida que pasaban los meses sin tener noticias de él y sin que hubiera avances en su caso. Se sabía que Muhammad era un hombre muy pequeño y, dada su edad, habría sido un blanco fácil para los criminales de la zona. Había temores reales de que lo hubieran atacado, robado o secuestrado, pero estas teorías no podían comprobarse debido a la falta de pruebas. Durante más de una década no se encontró nada más y se asumió que Muhammad ya no estaba con vida. Esas suposiciones se confirmaron cuando la policía en Fulham recibió una pista de un miembro del público que indicó que debían registrar el departamento de un hombre llamado Roy Heath. Se sabía que Heath tenía conexiones con el bajo mundo criminal de la ciudad, ya que lo habían visto en compañía de 2 notorios gánsteres, los hermanos Cray. Fue enviado a prisión por un delito no relacionado. Y mientras estaba encarcelado, él y Reggie Cray se hicieron amigos y se les vio juntos después de cumplir sus respectivas condenas. La policía fue al departamento de Heath, que estaba ubicado en la calle Alderville, el 10 de enero de 2010 y se inició una búsqueda. El interior del departamento no mostraba señales de que se hubiera cometido un crimen, pero debajo del patio de Heath encontraron algunas bolsas de plástico, ropa de cama y alfombra. Cuando las revisaron, encontraron un conjunto de restos y luego comenzaron la nada envidiable tarea de identificarlos. Gracias a la pista que se había recibido, se asumió que pertenecían a Muhammad. Pero para estar seguros, los investigadores buscaron a sus familiares para obtener muestras de ácido desoxirribonucleico. Rastrearon a una de sus hermanas en Bagdad y ella proporcionó una muestra, pero las pruebas resultaron ser inconclusas. Luego obtuvieron los archivos médicos de Muhammad de su doctor y mostraron que él sufría de una condición en la columna antes de desaparecer. Los restos que se desenterraron se compararon con el expediente médico de Muhammad y finalmente se confirmó que los restos eran en efecto de él. Uno de sus amigos también confirmó que un sombrero encontrado en la escena pertenecía al hombre desaparecido. Heath ahora era el principal sospechoso, pero los investigadores pronto supieron que él padecía cáncer y había sido ingresado en un hospicio en Lambeth, al sur de Londres. Al principio negó cualquier implicación cuando fue interrogado, pero apenas 13 días antes de fallecer finalmente confesó. Número 4. La confesión hecha por Brian Hawkins, de 45 años, podría ser una de las admisiones más sensacionales jamás hechas por un criminal, ya que decidió hacerlo frente a las cámaras de televisión en 2018. El 9 de enero de ese año, Hawkins fue a la estación KRCR en Redding, California, donde pidió salir en cámara para confesar y se lo permitieron.
Y cuando comenzó la entrevista, él declaró: había estado viviendo una pesadilla andante durante los últimos 21 años debido a un crimen que cometió en 1993 y que finalmente necesitaba confesar la verdad. El caso comenzó en mayo de 1993, cuando Frank Wesley McAllister, de 19 años, desapareció en Shingletown, California. Durante más de un año no pudieron localizarlo, y los investigadores estaban desconcertados hasta que un miembro del público los contactó. Un excursionista que había estado en el bosque en Shingletown informó que encontró restos humanos durante su caminata, y finalmente fueron identificados como los de Frank. La policía anunció que su caso había sido reclasificado como homicidio, pero sin pruebas en el caso, no se identificaron sospechosos. En los años que siguieron, Hawkins luchó por lidiar con la culpa por el crimen que Head había cometido. Luego diría que Head encontró a Dios y sintió que debía confesar sus actos. Sintió que esto era lo más cerca que estaría de arreglar las cosas, así que decidió confesar frente a la cámara. Declaró que en 1993 él, Shanna Culver y su hermano Curtis Culver se hicieron amigos de Frank, pero bajo falsos pretextos. Los tres cómplices eran adictos a sustancias ilegales y, con muy poco dinero, necesitaban hacer un plan. Atrajeron a Frank a una zona rural para robarle dinero y objetos de valor. Pero el ataque se volvió más frenético de lo que habían anticipado, y en un momento sacaron cuchillas que usaron para acabar con la vida de Frank. Dejaron sus restos en el bosque y huyeron. A los investigadores les informaron que Frank fue visto por última vez con los tríos, quienes negaron atacarlo. Y sin pruebas que los vincularan al crimen, no pudieron ser detenidos. Los hechos de ese día marcaron a Hawkins. Varias veces intentó ir a la casa de la familia de Frank para confesar. Pero para cuando Hawkins reunió el valor para hacerlo, el padre de Frank ya había fallecido. Así que decidió no seguir adelante con su plan. Añadió que sabía que él y sus cómplices le habían quitado a Frank la vida que merecía. Agregó que desde entonces no había tenido mucha vida, pues debía lidiar diariamente con la culpa de lo que hizo. Número 3. Cuando eran niños, muchos vemos películas de criminales que hacen atracos audaces y nos preguntamos cómo sería lograr algo así. La mayoría nunca soñaríamos con cometer el crimen. Ted Conrad les contó a sus amigos desde joven que podía lograr un robo bancario sin ser atrapado. Su obsesión por los robos a bancos inició al saber que su padre, el alguacil John Elliott, investigó un caso en 1969 cuando robaron $125,000 del Society National Bank. Luego se obsesionó con la película El caso Thomas Crown, en la que el personaje principal, un millonario aburrido, decide añadir un poco de emoción a su vida llevando a cabo un atraco. Se cree que su convicción de que podía robar un banco solo aumentó cuando consiguió un trabajo en el Society National Bank en Public Square, Cleveland, donde trabajó como cajero y en la bóveda de efectivo del banco. Este puesto requería que él empacara el dinero que debía enviarse a otras sucursales en todo el país. Y así, él sabía que solo tenía que encontrar la manera de quedarse solo en la bóveda para poder llevar a cabo su plan. Esto iba contra la política del banco. El 11 de julio de 1969 le dijo a su único colega en la bóveda que podía irse temprano a casa. En contra de su juicio, el hombre decidió irse. Conrad procedió a tomar todo el dinero en efectivo que pudo cargar y salió del banco con aproximadamente $215,000, lo que hoy equivaldría a unos 17 millones estimados. Logró salir del edificio y luego desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado. Después de que se descubrió el robo, interrogaron a sus amigos y familiares y lo buscaron, pero no pudieron dar con su paradero. Sin que la policía lo supiera, Conrad se mudó a Boston, donde asumió el nombre de Thomas Randell. Con su nueva fortuna, creó una nueva personalidad y comenzó una nueva vida sin informar a nadie que conocía sobre su paradero. Formó una familia, empezó a trabajar como vendedor de autos y rápidamente hizo amigos en la zona. Gracias a su carácter amigable, también empezó a jugar golf y en poco tiempo avanzó al nivel profesional. Para quienes lo rodeaban, parecía ser un hombre común que vivía una buena vida con su familia. Jamás fue sospechoso de ser ladrón en bancarrota, ni por su esposa o hijos. Pero para el 2021 le diagnosticaron cáncer de pulmón y después de más de 50 años huyendo, decidió confesar.
Le contó a su esposa sobre el robo y después de que falleció, los investigadores encontraron su obituario, donde se mencionaban los verdaderos padres de Conrad. Mencionaba la universidad a la que asistió, el apellido de soltera de su madre y una firma muy parecida a la suya. Mientras trabajaba en el banco, se hizo cada vez más evidente que Conrad era el hombre que los investigadores estaban buscando y que de alguna manera logró engañar a todos los que conocía durante varias décadas. Viajaron a su casa en Boston y allí su esposa les contó sobre su confesión. Pero luego se supo que Head ya había confesado el robo. En 1969, Head escribió una carta a su novia en la que detallaba el crimen, pero ella decidió guardar su secreto. Número 2. El desconcertante caso que involucraba a Anthony Bird, de 42 años, comenzó el 6 de junio de 1980, después de que se reportara su desaparición. Sus amigos informaron a los investigadores que lo vieron por última vez la noche del 3 de junio en Queensway, Londres, antes de que Anthony se fuera tras otro hombre que le parecía atractivo. Esto no era fuera de lo común para Anthony, ya que era conocido por invitar a hombres a su departamento con regularidad. Solía conocer a muchas personas cuando trabajaba de barman y portero en el ferrocarril, Tap Pop, así que tenía una vida social muy activa. Pero no acudió a su turno al día siguiente, por lo que la policía fue llamada para un control de bienestar en su departamento. No obtuvieron respuesta en su puerta, así que decidieron derribarla para poder entrar. Cuando lograron entrar, encontraron el departamento en desorden y en su habitación, Antonio fue encontrado sin vida. Su muñeca izquierda y su tobillo izquierdo estaban atados con cinta y los moretones en su cuerpo sugerían que había sido agredido. Se especuló que 2 tablones de madera fueron encontrados cerca y que su atacante los usó como arma. Las huellas dactilares no coincidieron con nadie en la base de datos policial. Se realizó una investigación adicional. Pero como los amigos de Anthony no pudieron describir al hombre con el que lo vieron esa noche, aparte del hecho de que era afroamericano, el caso pronto se enfrió, ya que no se pudo encontrar más evidencia. Nadie vio a los 2 hombres entrar al departamento esa noche, y los vecinos de Anthony no escucharon la aparente pelea que ocurrió. Se esperaba que las huellas recolectadas coincidieran algún día con el culpable. Así que la policía no tuvo más opción que esperar y ver si esto sucedía. El caso finalmente se cerró cuando el hombre en cuestión decidió confesar. Juan Pablo, de 61 años en 2021, fue a la estación de policía de Hammersmith y pidió hablar sobre un caso sin resolver de hace 40 años. Lo llevaron a una sala de entrevistas donde confesó haber acabado con la vida de Antonio y proporcionó los detalles de los acontecimientos de esa noche. Después de su confesión, fue sentenciado a cadena perpetua y deberá cumplir al menos 19 años antes de ser elegible para libertad condicional. Número 1. El 20 de diciembre de 1983, Ellen Gilmore, de 20 años, acababa de terminar su trabajo en Yorkville, Toronto, y se dirigía a su departamento. Pero ella planeaba salir esa noche y había quedado con su novio, Andrew Monk, para que la recogiera. Cuando Monk llegó, no obtuvo respuesta en la puerta, y cuando entró, se horrorizó por lo que descubrió en la habitación de Aaron. La encontró sin vida en su cama y notó que había sido atada y amordazada. Le realizó reanimación cardiopulmonar con la esperanza de poder reanimarla, pero fue en vano. Llamó a la policía, que confirmó que Aaron fue atacado con arma blanca, pero la investigación resultante no les proporcionó ninguna pista útil. Pero era evidente que Shed luchó valientemente contra su atacante. Monk fue sospechoso, pero sus registros bancarios probaron que usaba un cajero automático durante el ataque. Sin que los investigadores lo supieran, Aaron fue atacado por la misma persona que mató a Susan Tice, madre de 4 hijos, 4 meses antes. En ese momento, Susan, quien trabajaba como terapeuta, estaba en medio de un difícil divorcio. Pero era conocida por ser fuerte e independiente, y su familia sentía que estaba tomando la decisión correcta. Se suponía que Susan asistiría a una cena familiar en Toronto una noche, pero no se presentó. Así que su cuñado viajó a su departamento para ver dónde estaba. Halló la puerta trasera del departamento entreabierta y, como con Aaron, encontró a Susan muerta en su cama. También fue atacada con un arma blanca. Aunque los casos tenían sorprendentes similitudes y ocurrieron a pocas millas de distancia, la policía no notó que estaban relacionados. Como era de esperarse, el esposo de Susan fue señalado como el primer sospechoso, pero finalmente fue exonerado de cualquier delito.
A lo largo de los años, se revisaron ambos casos, pero aún así, la conexión entre las dos escenas del crimen pasó desapercibida y no se identificaron sospechosos. Luego, en 2018, la genealogía genética investigativa surgió como una nueva forma de resolver casos sin resolver. Tras identificar al asesino del Estado Dorado, los investigadores aplicaron la técnica a los casos de Aaron y Susana. El ácido desoxirribonucleico recolectado en cada lugar se envió a un laboratorio para su análisis, y se determinó que el culpable tenía 4 hermanos. A cada hermano se le localizó, interrogó y descartó como sospechoso, excepto un hombre llamado José Sutherland, que vivía en Ontario. Descubrieron que cuando se cometieron los crímenes, él había estado viviendo en Toronto, y lo confrontaron en su casa. Él voluntariamente dio una muestra de ácido desoxirribonucleico que luego fue enviada para su análisis, pero esto claramente puso nervioso a Sutherland, quien decidió confesar antes de que se devolvieran los resultados. Habló con un amigo llamado Koda y admitió que había entrado al departamento de Susana buscando objetos de valor para robar. Mientras buscaba en el departamento, ella salió de su habitación y él sintió que solo podía suicidarse o ser arrestado. El escenario se repitió en el departamento de Aaron. Unos meses después, Koda logró convencer a Sutherland de entregarse a la policía. Admitió sus crímenes y recibió cadena perpetua con opción de libertad condicional tras 21 años. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos. Nos vemos en el próximo video.